profundidades del Golfo de México. Sin duda es un hecho oscuro en extremo. El último paso es la solicitud de McKinley al Congreso para intervenir y poner fin a la guerra entre Cuba y España. La Cámara accede y una semana después se aprueba la resolución conjunta donde en su artículo primero se lee que Cuba es, y de derecho debe ser, libre e independiente. Después de la resolución conjunta, España y Estados Unidos rompen relaciones diplomáticas y acto seguido comenzará la guerra que después de los desastres navales del almirante Montojo en el puerto de Cavite en Filipinas y del almirante Cervera en Cuba, se acercaría a su fin. ¿Y qué pasó por fin con Cervera? Pascual Cervera. Dicen que era afable y persuasivo, o quizás haya tenido malas pulgas y gustaba de hacer su santa voluntad. Lo que no dudo es que Cervera fuera un hombre de honor. Recibió heridas en la batalla naval de Santiago de Cuba, cayó prisionero de los cubanos, y dicen que dijo: ustedes serán libres de España, pero serán esclavos de los norteamericanos. Fue entregado bajo alto recibo al teniente Wainwright, del Gloucester. Estuvo preso en Estados Unidos hasta la firma del Tratado de París. Regresó con el resto de su Estado Mayor a España, y en cuanto llegó a Santander, le acusaron de la pérdida de la escuadra y fue juzgado en Consejo de Guerra por conducta en desacuerdo con las normas del honor militar y la técnica naval. Señores del Consejo, la pérdida de la escuadra se decretó al hacerla viajar a la América. Durante la campaña me pregunté varias veces si era lícito callarme y hacerme solidario de aventuras que arruinarían a España en aras de defender una isla que en un tiempo había sido nuestra, pero que ya no nos pertenecía. En San Vicente de Cabo Verde, mi Estado Mayor acordó por unanimidad solicitar al gobierno que revocara las instrucciones de cruzar el Atlántico y sugirió el regreso de la escuadra a España, donde podía ser más útil. Pero el gobierno respondió que una junta de jefes navales en Madrid había decidido por mayoría contradecir nuestro criterio. Luego, uno de los votantes a favor de que zarpáramos rumbo a la destrucción me confesó que pensaba inevitable el encuentro con alguna de las escuadras enemigas que andaban por los mares del Caribe. Y como eran muy superiores en fuerza, él temía que seríamos vencidos y aniquilados. Se demuestra así que fuimos empujados a una destrucción segura. La suerte estaba echada, pero hubo un instante en que la suerte pudo haber sido burlada. Me refiero al momento en que, estando en Martinica, recibí de Madrid los plenos poderes, pero cometí dos errores. Uno, pensar que en el puerto de Santiago de Cuba había carbón y vituallas. Y dos, conversar en extenso con el gobernador general de esa plaza durante la espléndida cena con que me obsequió. Le expliqué entonces que de esta expedición no se podía esperar más que la destrucción de la escuadra, que no había pedido mi relevo porque eso no lo puede hacer ningún militar que recibe la orden de marchar al encuentro con el enemigo. Recuerdo que aquella noche vi más claro que nunca cómo el sacrificio de nuestras fuerzas navales sería tan estéril como contraproducente. Pensé que el señor gobernador me había comprendido, pero no. Lo que hizo fue manifestar al ministro de Ultramar sus temores de que, haciendo uso del voto de confianza, haría lo posible y lo imposible por regresar a España sin batirme con la escuadra norteamericana en aguas del Caribe. Al siguiente día me vi sujeto por el mando del capitán general de la isla y por las primeras unidades de la escuadra norteamericana. Hasta tuvieron el atrevimiento de combinarme que evitara en lo sucesivo comentarios pesimistas. Cervera ganó su última batalla. El tribunal falló absolviéndole por 4 votos a favor y 3 en contra. Solo muchos años después le otorgaron a él y a los sobrevivientes la medalla de Santiago y Cavite, que les fue impuesta por el rey Alfonso XIII. Creo, no estoy muy al tanto de las condecoraciones. Y creo también que en el puerto de Cartagena tiene un monumento. Tampoco estoy al tanto de los monumentos. A Cuba regresó de cierta manera cuando en el año 29 llegó a la Rada Habanera el barco insignia de la Marina Española para la toma de posesión del presidente de turno. ¿Por qué usted conoce tan bien esta historia? Parece como si la hubiera vivido. Viví que de niño mi abuela me llevaba de la mano hasta la costa.
para que viera los restos del Vizcaya, que fue el primer y último barco donde navegó mi abuelo. José se llamaba. Era el Benjamín de una familia de tradición marinera del puerto de Santa María en Cádiz. Durante años me ha perseguido la imagen de mi abuelo, que no rebasaba los 20 años. Entusiasmado al escuchar la orden de izar anclas en la bahía de Santiago, porque iba a tener su bautismo de fuego, como quien dice una fiesta. Pero a la vez lo veo pesaroso porque abandonaba a mi abuela, una muchacha de su misma edad, seguro que más desenvuelta, y con quien había compartido suficientes noches en los largos meses de estadía como para dejar descendencia. Todo hace suponer que durante aquella época en que la ciudad vivía angustia sin cuento, ellos fueron felices. Pero vino la matanza. Mi abuelo no regresó. Ahora escucha este cante que te había prometido y que mi abuela no se cansaba de entonar. El 3 de julio, por la mañana, salen de Santiago para La Habana, porque el gobierno, muy terminante, ordenó que saliera al almirante. Salió la escuadra y hallóse al frente de la extranjera. Sus 20 buques acribillaron nuestra bandera. Los destroyers fueron a pique pues no servían, y nuestros barcos estaban faltos de artillería. Con la caldera medio apagada luchó el Colón y tuvo que embarrancar porque en la lucha faltó el carbón. Señores del Consejo, pensé que haría un acto de justicia hundiendo la escuadra en la bahía de Santiago y salvando la vida de mis marinos. Pero el gobernador de aquella isla decidió que mis marinos eran más útiles a la patria muertos. ¿Por qué sacrificar esas vidas en aras del amor propio? No por la verdadera defensa de la patria. Nunca he envidiado la gloria del sacrificio y soy enemigo del sistema que conduce a ese equívoco moral y a esa falta de humanidad. Pascual Cervera, Madrid, agosto de 1899.